Muy buenos días, le damos la bienvenida al senador Pablo Mieres del Partido Independiente. Lo decíamos, integra la investigadora de ANCAP, está trabajando en el informe. Ya había adelantado que su decisión, la decisión del Partido Independiente, es presentar denuncia penal por las cuentas del ente petrolero. Bienvenido, un gusto recibirlo. ¿Qué tal? Un gusto, encantado. Senador, bueno, en estas horas han habido movimientos a partir de la renuncia de José Colla, presidente de ANCAP, que ayer salió a la prensa, se considera maltratado, porque se enteró por la prensa que la decisión del presidente era que iba a ser sustituido. En su caso, hace tiempo que usted había planteado que los directores de ANCAP debían renunciar o por lo menos debían ser sustituidos. Sí, yo creo que no había duda. Es decir, si una empresa llega a una situación tal en que más allá de la discusión sobre irregularidades o ilicitudes, simplemente por el hecho de que sea requerida su capitalización por 622 millones de dólares, eso significaba que estaba en condiciones de insuficiencia patrimonial, que necesitaba una capitalización antes de fin de año además, y por eso se hizo tan rápido, porque así el balance 2015 termina de otra manera. No hay empresa en el mundo, ni pública ni privada, que ante una situación de ese tipo no haga un desplazamiento de autoridades. Estaba en la tapa del libro, es decir, los responsables de un fracaso empresarial como del que estamos hablando, que es enorme, no pueden seguir participando, no pueden continuar. Por lo tanto, cuando se votó a fin de año la capitalización, nosotros decíamos que no podíamos entender la situación. Ahora tenemos un dato que indica que va a haber un cambio de autoridades en ANCAP. De hecho, ya un primer paso ocurrió con una situación medio rara o, digamos, rara, difícil de desentrañar. Yo escuché a la ministra decir, nosotros no le pedimos la renuncia, y acto seguido dice, pero vamos a cambiar las autoridades en unas semanas. Bueno, entre no pedir la renuncia, pero se la pido dentro de 2 semanas, uno entiende entonces que de repente el presidente de ANCAP haya entendido que para eso se va ya. Me parece que está dentro de su prerrogativa, es hasta razonable. Yo creo que deberían haber renunciado hace tiempo. Me estoy refiriendo además no a todo el directorio. Yo quiero aclarar, de los 5 que hoy están, hay 3 que no tienen vinculación con todo el proceso por el cual ANCAP llegó a la situación que llegó. Me estoy refiriendo... Dice, ¿el de la oposición? Sí, y 2 de los 4, es decir, en realidad las personas que están directamente vinculadas a todo lo actuado en el pasado son el presidente que acaba de renunciar y el director Juan Gómez. Ellos 2 sí tienen responsabilidades muy directas y muchos otros gerentes y exdirectores, pero no el caso de 2 directores nuevos que nombra el Frente Amplio y del director que nombra el Partido Nacional, que empezaron este año justo cuando empieza todo el proceso de búsqueda de resolver los desastres que se habían generado en estos años, ¿no? Tanto el senador José Mujica, que hoy hace una entrevista con el diario La República, como el viernes el senador de la lista 711, Leonardo de León, que hablando en el diario El Observador, señalan los dos que Raúl Sendic se ha convertido en un objetivo político de la oposición, que le pegan, lo quieren matar políticamente a Sendic. Bueno, yo creo que esa es una estrategia que está definiendo el Frente Amplio, en particular la lista 711, para esquivar el objeto central de la discusión, que es la gestión de ANCAP. O sea, lo que está en discusión es qué pasó con ANCAP en estos años, y si hubo simplemente problemas de gestión o además hubo irregularidades e ilicitudes. Entonces, que Sendic haya sido el presidente de ANCAP lo vincula directamente al tema. Pero, a ver, no es un objetivo político. El objetivo político es cambiar la situación de la empresa pública. Hace un rato escuchaba a la senadora Topolansky decir que ellos son los grandes defensores de las empresas públicas. Bueno, yo le diría, este tipo de gestión es la peor defensa que puede haber de una empresa pública. Este desastre es la peor manera de defender el rol que las empresas públicas tienen que tener. Al contrario, yo creo que el rol de la comisión investigadora contra la opinión del senador Mujica, que dice que no sirven para nada ahora que está siendo objeto de una investigación, pero no lo decía así cuando estaba del otro lado del mostrador y promovía no una, sino 20 comisiones investigadoras, que me parece muy bien,
pero ahora cambió de criterio. La comisión investigadora es lo que ha permitido poner de manifiesto una situación, y yo espero que no solo se quede en si hay denuncias o no denuncias, nosotros vamos a hacer las que creemos que correspondan, sino sobre todo discutir para adelante qué cambios hay que hacer en la legislación para que las empresas públicas, y ANCAP entre ellas, funcionen mejor. El senador Marcos Carámbula, aquí en esta mesa de trabajo, el viernes señalaba que el Frente Amplio no encuentra ni delitos ni irregularidades. En el caso del informe que usted está preparando, ¿contiene delitos e irregularidades? Bueno, a ver, yo tengo que decir, hay problemas gravísimos de gestión que yo ¿Puede poner un ejemplo supongo, cuando usted dice problema gravísimo? Y bueno, el hecho de que se van produciendo pérdidas y que frente a las pérdidas que se van generando no se toman medidas. Por ejemplo, el renunciante presidente de ANCAP, Colla, reconoció en la comisión investigadora, yo le pregunté, ¿qué hizo cuando usted se encontró a comienzos del 2014 que en 2013 ANCAP había perdido 169 millones de dólares? ¿Qué medidas tomó y cuándo? Las tomamos en octubre del 2014. O sea, se tomó todo el año 2014 para empezar a recortar gastos. No tomó ninguna medida. ¿Y qué pasó entonces? En el 2014 se perdieron no 169, sino 320 millones. Bueno, eso es un problema de gestión gravísimo. Es decir, un directorio que ve que está perdiendo plata y no toma medidas, no recorta gastos, no busca reestructurar, no frena inversiones, no, nada. Seguimos para adelante como si nada. Es un problema de gestión gravísimo. Después hay irregularidades, es decir, violaciones de normas. Es una cosa muy obvia esto. No entiendo cómo Carámbula niega que haya irregularidades. Yo no estoy hablando de irregularidades con apariencia de ilícito, que ahí podemos discutir. Nosotros tenemos una opinión, pero irregularidades hay por todos lados. Por ejemplo, la más obvia. ANCAP tiene una obligación legal de presentar su presupuesto antes del 31 de marzo del año siguiente al ejercicio. Violó esa norma casi todos los años menos uno, en 10. O sea, presentó siempre el balance después del 31 de marzo. ¿Es una violación normativa? ¿Es una irregularidad? ¿Tiene apariencia de delito? No, yo creo que no. No tiene valor delictivo, porque no todas las violaciones de norma tienen valor delictivo. Pero que se obvió mecanismos del TOCAF para contratar directamente en muchos casos, muchísimos casos, no hay ninguna duda. Algunos de ellos yo creo que sí tienen apariencia delictiva. ¿Por ejemplo? Bueno, yo creo que, por ejemplo, la forma en que se adjudica la cuenta publicitaria a la 10 es una... A la agencia de publicidad de la 10. Sí, a la agencia de publicidad. Es un conjunto de actuaciones cuyas irregularidades van más allá de una mera violación de norma. El Tribunal de Cuentas observó por 4 razones distintas la adjudicación. Una de ellas decía que la agencia de publicidad ganadora debió haber sido eliminada, entre otras cosas, por mentir sobre sus méritos, porque puso méritos de la agencia que no eran de la agencia, que eran de otras agencias. Bueno, sí, eso. Y sin embargo, a rajatabla defendieron la adjudicación de la 10, que venía bien recomendada. Era la agencia de ALUR, puesta a dedo por el presidente de ALUR, el actual senador de León, que era amigo del dueño de la 10, eso todo el mundo lo sabe, y además fue reconocido en la comisión investigadora. Entonces, la 10 ingresa a una competencia con otras 9 agencias, es la más nueva, es la que tiene menos experiencia, y gana. Y el gerente del área publicitaria de ANCAP dijo que en los pliegos de condiciones del llamado habían tomado la precaución de alguna manera ayudar a que ganaran agencias nuevas y jóvenes. Bueno, yo qué sé, si eso no está flechando la cancha, y cuando la UDAP, la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, va al directorio de ANCAP y le reclama, porque las 9 agencias perdedoras de la adjudicación reclamaron todas recurrieron, el directorio de ANCAP termina en una discusión bastante violenta porque descalifica totalmente el reclamo, los acusa de colusión por proponer la misma comisión, el porcentaje de comisión, cuando era el que ANCAP había planteado en el pliego. No sé, ¿viste? Es un conjunto de... Ese aspecto vinculado con la publicidad tiene apariencia delictiva. Junto con la gestión luego de la publicidad, donde la agencia tiene una total libertad de contratación y ANCAP no le solicita los 3 presupuestos que debería solicitarle. Por ejemplo, en la factura de la fiesta de la desulfurizadora, una factura
increíble. $360.000 por una fiesta de 1.500 personas, la verdad que no tiene parangón. Y cuando uno analiza los rubros y los compara, y yo he pedido opiniones a gente que se encarga de organizar fiestas, es una locura. Y eso, a ANCAP no se le ocurrió decir, bueno, mire, presénteme otros presupuestos. Hay quienes, dentro de la bancada de gobierno, quieren señalar algo, bueno, pero a ver, se pasaron investigando 6 meses de ANCAP para encontrar que todo lo que sucedió es problemas con la pauta publicitaria y con una fiesta en un presupuesto como el de ANCAP. La publicidad de ANCAP es uno de los puntos, y eso tiene que ver con la gestión de la publicidad, la manera en que se contrataban los proveedores y el incremento de la publicidad, que se va de 4 millones a 10 millones en los 2 últimos años, 13 y 14. Pero, a ver, hay problemas con la contratación del empujador y las barcazas con la Armada. Hay problemas con el contrato de transporte de la cal que Cementos del Plata realiza. Hay problemas con la transacción reciente que ANCAP acordó con respecto a la empresa que en teoría intermediaba en el canje de deuda con Venezuela. Estoy hablando de 3 temas más que podrían incluso agregarse algún otro. Esos tienen apariencia delictiva. Esos son 4 temas: la publicidad, el contrato entre la Armada y ANCAP para la construcción del empujador y las barcazas, porque se asigna un contrato a dedo a una empresa argentina, que está mencionada 3 veces en el contrato de arrendamiento de obra entre la Armada y ANCAP, que no lo pueden hacer. Ajá. Pues son 2 empresas, 2 organismos públicos que contratan y dicen, le vamos a dar el contrato de dirección de obra, el contrato de proyecto de ingeniería a RN Consultores, una empresa argentina a dedo, habiendo en el Uruguay empresas que podían perfectamente cumplir con esa función. De los 4 elementos que usted dice, bueno, estos son irregularidades con apariencia delictiva, sí, que el Partido Independiente prevé llevarlo a la justicia. ¿Quién presidía el ente? ¿Quién presidía? Depende, a ver, bueno, en estos casos que estamos hablando, en todos los casos estamos hablando de la gestión del 2010 al 2014. Esa es la verdad. Y eso, obviamente, el presidente de ANCAP en ese periodo era Sendik, ¿sí? Lo cual no significa que tenga directa responsabilidad en todos los asuntos. Por ejemplo, el contrato de transporte de la cal. ¿Y Daniel Martínez? Daniel Martínez no aparece en esto, porque la verdad, los problemas de gestión de ANCAP quizás sean consecuencia del plan estratégico que se acordó en la época de Daniel Martínez, quizás, pero en todo caso, la ejecución y los desvíos y los déficits y las pérdidas y estas situaciones irregulares que acabo de mencionar, ya no estaba Daniel Martínez en funciones cuando ocurren. Esa es la verdad. Para que vean que no hay una persecución política para Daniel Martínez y Sendik, que son la renovación del frente, como dicen algunos. No, Daniel Martínez compareció ante la comisión investigadora, se le hicieron preguntas, yo creo que hubo errores serios en la selección de la plantilla gerencial, que son atribuibles a él, porque eligieron gente que yo creo en varios casos no estaba capacitada, pero eso es problema de gestión, no es una irregularidad. ¿Usted cree que ANCAP debe transitar? Porque ¿qué pasa? Con las empresas públicas la particularidad es que los directores son políticos, pero los gerentes son funcionarios públicos. ¿Usted cree que hay que transitar por la destitución de funcionarios públicos? A ver, vamos por partes. Yo creo que el Uruguay tendría que cambiar el criterio de que toda la plantilla gerencial de las empresas públicas debieran ser resultado de llamados a concurso y luego la continuidad en el cargo dependiendo del cumplimiento de los compromisos de gestión. Hay que profesionalizar todo el trabajo gerencial, cosa que ocurre, por ejemplo, en el Banco Central. El Banco Central tiene procedimientos competitivos para la contratación de sus gerentes, lo cual me parece muy bien, pero ANCAP no. ANCAP, por la carta orgánica de ANCAP, los designa el directorio y los puede designar a quien quiera. Claro. Y ahí se cometen errores, hay el amiguismo, la situación política, etcétera, etcétera. O sea que eso me parece que es fundamental. Ahora, la destitución de funcionarios públicos es un asunto que está arreglado y que tiene que ver con la comisión de delitos por faltas graves, etcétera, etcétera, de un funcionario público. Puede ocurrir que si estas denuncias fueran realmente corroboradas por la justicia y alguno de los funcionarios públicos hubiera cometido un delito,
obviamente eso implica la destitución, pero no por el resultado de la investigación parlamentaria, ¿no? Respecto a presentar en conjunto la oposición una misma denuncia penal, es decir, desde el Partido Independiente, el Partido Nacional, el Partido Colorado, ¿la idea es presentarlo en conjunto? No, a ver, primero, el Partido Colorado no ha dicho todavía si va a presentar el Partido Nacional sí. Penal. El Partido Nacional sí, nosotros también. Y yo creo que acá hay una cosa previa, que es que para que haya una única denuncia tiene que haber un mismo objeto. Entonces, estas cosas que yo acabo de señalar, que a nuestro juicio son de apariencia delictiva, tendrían que coincidir con las que el Partido Nacional entiende que tienen apariencia delictiva. ¿Se van a reunir? No, yo creo que el tema es así. Estamos trabajando en los informes. Sí. Nosotros escribimos el nuestro, los blancos escriben el de ellos, los colorados el de ellos, y eso se presenta el lunes que viene, el Frente Amplio el suyo. Y cuando estén los informes, los 4 informes, la lectura va a demostrar hasta qué punto hay coincidencias o divergencias. Y en función de eso habrá que ver. Obviamente, si hay una coincidencia completa, no tiene sentido que nosotros presentemos una denuncia penal y el Partido Nacional otra idéntica, ¿no? Sería lógico presentar una única, pero es resultado del balance. Por ejemplo, si el Partido Nacional entiende que una cierta circunstancia es de apariencia delictiva, nosotros creemos que no vamos a firmar un escrito de denuncia por eso, ¿no? Hoy, esta mañana decíamos, ¿no? El senador Mujica da una entrevista y él decía, hay cosas que no entiendo. Como una ANCAP que no tenía ningún plan estratégico en el 2007, luego de discutir mucho internamente, generamos un plan estratégico, fue acompañado por todas las fuerzas políticas y después se supone que había que controlar el cumplimiento de lo acordado. Eso fue llevado paso a paso adelante con auditorías y la oposición integró todos los directorios y el 90% de las cosas las votó por unanimidad. Bueno, dice el senador Mujica, con todo el respeto, no es cierto, es falso. El directorio de ANCAP empezó a tener representantes de otros partidos a fines del 2010. El periodo de Tabaré Vázquez, del 2005 al 2010, fue con un directorio exclusivamente frente amplista. Ahí fue que se definió el plan estratégico y las inversiones y todo. Y eso no fue sometido a una discusión parlamentaria. Por lo tanto, esta es una responsabilidad estricta del Frente Amplio. Después, a partir de fines del 2010, cuando se integra un director blanco y un director colorado, bueno, yo creo que si ellos firmaron o votaron resoluciones que luego son objeto de investigación y se demuestra que hay una responsabilidad del tipo que sea, obviamente les cabrá a ellos. Pero Mujica no dice la verdad cuando carga todo el paquete de ANCAP al sistema político. Menos a nosotros que ni siquiera tuvimos directores en ANCAP, ni siquiera después del 2010, ¿no? ¿Y usted cree que puede haber responsabilidad política de los directores de la oposición que estuvieron en ANCAP? Bueno, en todas las cosas que hayan votado, que desde mi punto de vista son problemas de irregularidad o de irregularidad con apariencia de ilicitud, tienen la cuota parte de responsabilidad, como el resto del directorio. Me parece que eso tiene que ser así. Y yo creo que Mujica tiene responsabilidad política. Política, no judicial, ni mucho menos. Pero él avalaba como presidente una gestión y defendió una gestión, incluso contra las críticas del Ministerio de Economía, ¿no? Respecto, ¿qué información recabaron en la investigadora respecto a la publicidad? Eso, ¿qué responsabilidad tendría el oficialismo y la oposición? Yo creo que, a ver, la adjudicación de la cuenta publicitaria a la 10 creo que fue votada por unanimidad. Creo que fue votada por unanimidad, a pesar de todas las observaciones. Y ahí hay responsabilidades conjuntas. Y ya en esa época había directores de los partidos tradicionales. Creo que, no sé qué pasó con la decisión de la transacción entre ANCAP y Exor, que fue en diciembre del 2014, pero esa transacción que le está significando a ANCAP un pago de $3 millones indebido desde mi punto de vista, generado por un acuerdo que no era necesario hacer y que suena muy raro, me parece que eso... Si todos estuvieron de acuerdo, habrá responsabilidades compartidas. Si honesto, la verdad, yo no he analizado quién votó qué, pero obviamente los hechos que resuelve ANCAP, independientemente de si es Sendic o quien sea, porque acá no hay una persecución política, que ese es lo que se quiere instalar de parte del Frente Amplio o de la 711, que acá lo que hay es una operación... No, nada, operación política, nada. Acá estamos investigando una gestión de una empresa pública y de ella saldrán las responsabilidades que correspondan a cada quien.
Gracias por haber venido. Volvemos a conversar en cualquier momento. Continuamos en la mañana.